Hola galácticos, estamos de regreso. Debo decirles que me encuentro bastante alegre de estar de vuelta por acá, a pesar de que obviamente lo que trataré en este video no son noticias muy favorables. Pero es que, a fin de cuentas, no importa. Esto me apasiona, poderles compartir mi sentir y forma de pensar sin importar que sean comentarios poco comunes. En este video trataré de ponerme al corriente con ustedes sobre todo lo que ha pasado estos meses y poderles compartir las opiniones que no pude expresarles luego del tiempo ausente. Una franquicia en decadencia de calidad. Otra que está mucho peor, las dos con sobrevaloración por parte de sus fans y otra que está a punto de reiniciarse. Yo soy YeraCCE, ¡comenzamos! Empecemos primero con Marvel. Uno de los momentos más trascendentes fue cuando se dio aquella conferencia donde nos presentaron detalles contundentes sobre el futuro de una llamada saga del multiverso. ¿Qué puedo decir con respecto a esto? Pues trataré de controlar mi temperamento, puesto que Marvel cada vez más parece que va sin rumbo y directo a un abismo del que DC ya no pudo salir. Esta noticia estuvo a punto de traerme de regreso a mi canal por el coraje que me dio el ver cómo es que se está construyendo actualmente esta nueva saga del UCM. Peor que nunca. Antes lo malo de Marvel era su comedia desmedida y su despreocupada intención por arruinar historias a la par de aún así coexistir con historias maravillosas. Pero si creímos que eso era lo malo, nunca nos imaginamos lo que nos esperaba. Todo se ha magnificado. Todo ha empeorado, y es que apenas estábamos presenciando los nuevos proyectos de Marvel y series en Disney Plus cuando sin previo aviso se nos informó que la fase 4 estaba por terminar. ¿What? ¿En qué momento? De la nada ya nos encontrábamos a la vuelta de la esquina de la fase 5 y la fase 4 finalizó de forma agria, abrupta e irrelevante, con una construcción bastante floja y argumentos en las narrativas que no encajan unas con otras. 1. Falta de coherencia. WandaVision fue una serie espectacular, pero al hacer la transición hacia Doctor Strange y el multiverso de la locura, se siente como si fuera un trabajo final en el cual los miembros del equipo juntaron las partes que les tocaba hasta el último momento. La historia pierde sentido en la transición de la serie hacia la película, mayor aún con el cambio de personalidad sin sentido de Wanda, y la prueba está en que al final de WandaVision nos hacen creer que Wanda volverá a las andadas de la locura, pero esta vez es justificable. Sus hijos estarán en peligro e irá contra todo para salvarlos, mientras que, por otra parte en la película, sin una explicación congruente, solamente quiere volver a tener a sus hijos por capricho, robándolos de otras realidades cuando simplemente pudiera traerlos de regreso como lo hizo en aquella población. Así que al final, esta Wanda Santa se transforma en un monstruo sin argumento lógico. ¿Y la razón? La falta de organización que ha habido entre proyectos de Marvel por la necesidad de estrenar más y más en un tiempo determinado. Pero este no es el único ejemplo de falta de comunicación y congruencia entre proyectos. Esto nos lleva al siguiente punto. 2. De multiverso no tiene nada. En lugar de construir una historia sólida, coherente y conectada entre producciones para dar paso a esta nueva saga, el multiverso, todo esto se ha convertido en una toma descarada de pelo, en el que no importa la calidad o congruencia de las entregas, siempre y cuando nos entreguen fanservice. Y de eso se trata. No hemos explorado de forma correcta y entendible el argumento del multiverso, sino que simplemente nos dan fanservice a lo bruto. 3. Puro fanservice. En lugar de ir construyendo un universo como en la saga del infinito, cada producción tiene su propio relajo y ninguna le da continuidad a las demás. Al contrario, cada una crea sus propias reglas, y mientras Doctor Strange y Wanda desencadenan a su manera el multiverso, provocaste una incursión y tenemos que arreglarlo. Spider-Man lo desencadena de otra forma. Loki de otra. Y en What If de otra. Ay, no. Te encontré. Desde aquí puedo verlo todo. Nadie podrá detenerme. Ah, y lo olvidaba, aunque aún no he visto la película de Ant-Man, también aquí se desencadena de otra forma. Estás enviando una señal hacia el reino cuántico.
por lo que ni siquiera sabemos por qué está todo este relajo en el multiverso de diferentes orígenes. Todo se suscitó en un mismo momento y ni siquiera hay una relación lógica entre cada uno de estos desastres. Solamente es porque, bueno, pues ya, hay que desencadenar el multiverso. Pero sigo sin entender. Llevaba mucho tiempo el orden multiversal y ahora por todos lados le están dando para que se desestabilice. Así que con todo esto ni siquiera sé cómo van a llegar a la película de Kang Dynasty si en realidad tiene orígenes por todos lados. No hay una razón en particular para que lleguemos al punto en el que Kang será el máximo villano de todos. Incluso ni siquiera han dado respuestas a las incógnitas que surgieron después de Endgame, pero cada vez se están haciendo más bolas y generando causas a un desastre multiversal sin una conexión razonable entre estas. Total que todos desencadenan el multiverso, pues porque hay que meter fanservice, pero no hay como tal un hilo conductor o un origen que una a todas estas historias. Claro, no todo es malo. Wakanda Forever se convirtió en una joya que disfruté muchísimo en el cine, con sus respectivas deficiencias, pero una joya al fin. Amé WandaVision, también con sus deficiencias, obvio, o en su caso las expectativas que nos ha generado el finalmente ver a un Nathaniel Richards bien hecho, y no a la basura cómica que nos entregaron en Loki. Con esto me refiero a que aún no he visto Ant-Man 3, y la verdad es que no sé si hacerlo. Generalmente no me dejo llevar por lo que diga la gente, ya que muchas veces creo que nadie piensa por su propia cuenta y las críticas positivas o negativas crecen solo por estar repitiendo opiniones que son populares, de personas ajenas. Así que simplemente estoy emocionado por verlo, pero a la vez no quisiera ir a gastar mi dinero en dado caso de decepcionarme, porque pues ya me he llevado uno que otro spoiler y sí creo que no vamos por un buen camino. Continuando con lo anterior, Marvel sigue sorprendiéndonos de vez en cuando, pero la mayoría de sus aportaciones recientes están siendo sobrevaloradas y se subestima el gran daño que le están haciendo a su universo cinematográfico. Basta con mencionar a Moon Knight y su historia aparentemente aclamada, cuando en realidad abusa de comedia absurda. Quieren algo cómico, pero que maneje de forma correcta lo sombrío detrás de las personalidades múltiples. Para eso teníamos Doom Patrol, serie que no ha tenido el impacto que merecía. Si se dan cuenta, los proyectos en los que se trata el multiverso son un fracaso, no en taquilla o en críticas, sino en su calidad. Me han parecido pésimas, mientras que en las que se centran en sí mismas, bueno, retiro lo dicho. Hay tanto buenas como malas, no es que todas hayan resultado de gran calidad. Pero a lo que iba con esto es que creo que bien se pudo trabajar en proyectos independientes como secuelas o producciones de orígenes para nuevos personajes en esta fase 4, para así de verdad ir construyendo fases en las que se miraran hacia el futuro, hacia una nueva saga, es decir, como se hizo con la saga del infinito. La primera fase sirvió principalmente para conformar al equipo de los Vengadores, y ya poco a poco iban teniendo más peso sus producciones con respecto a mencionar las gemas y a las apariciones esporádicas de Thanos. Acá de igual forma, creo que debieron de tomarse las cosas tranquilas para centrarse en la sencillez de introducir a más héroes y villanos, o como sea, igual continuar con las historias de personajes ya presentados anteriormente, pero sin adelantarse al argumento del multiverso. Pero claro, les surgía meter fanservice porque ya vieron que eso es lo que vende, aun y cuando tuvieran que sacrificar la lógica, la calidad y la conexión entre sus producciones. Justo alrededor de esas fechas se había revelado que Kevin Feige se reunió con varios ejecutivos para plantearse bien el futuro del UCM, pero creo que fue demasiado tarde. A pesar de grandes ideas que han desarrollado a los personajes ya existentes, han hecho una capirotada horrible con su universo cinematográfico, después de las cosas buenas que se habían logrado hasta el momento, y ahora para remediar todo este desbarajuste tendrán que ser muy cuidadosos antes de querer hacer que nada pasó y que ahora mirarán para adelante. La fase 4 terminó de forma abrupta y ya estamos por entrar a una quinta que de igual forma luce por ningún lado. Y hablando de capirotadas podridas, ahora pasemos con DC. Es que de verdad, las noticias recientes han sido bastante impactantes, y vaya que sí, luego de que se confirmara que James Gunn estaría en el reinicio del universo de DC en el cine.
¿Y ustedes qué creen que pienso al respecto? Pues no me encontraba en un bando en específico, ni a favor ni en contra. Cuando se confirmó la noticia de que Gunn llevaría el mando que lleva Kevin en Marvel, me encontraba como la mayoría, incrédulo y confundido. La verdad es que yo muchas veces me lo planteé. Por más que Henry Cavill me pareciera el hombre de acero por excelencia, ninguno de los demás miembros de la justicia me transmitían la verdadera esencia de los personajes que interpretaban. Eso me sucedió desde el primer momento de sus apariciones y posteriores, a excepción tal vez de la Mujer Maravilla, con la que más o menos me empecé a acostumbrar. A pesar de que algunos proyectos que parecían aciertos, seguían sin ser los héroes representativos de la Liga de la Justicia, y me preguntaba si no sería mejor un reinicio de este universo, aunque eso conllevara a renunciar a una historia de continuación de una de mis pelis favoritas de superhéroes. Así que, ahora que se ha cumplido dicha suposición, me parece que todos nos encontramos igual. No sabemos qué pensar al respecto, más allá de imaginarnos qué podría ser. Bueno, esta era mi postura hasta hace algunas semanas. Sí, por un lado pensaba que esto podría significar la oportunidad de sepultar un universo que de pronto entrega maravillas y de pronto mediocridades. Claro, Marvel no se queda atrás en este aspecto, sobre todo recientemente, donde ya nada tiene sentido ni conexión. Pero por lo menos allá tienen una base de cuál partir. DC no tiene nada actualmente. Ahora, por otro lado, pensaba que también podría ser otro grave error. Si bien Gunn nos ha entregado joyas como Guardianes y la hilarante serie de Peacemaker, también podría convertir a DC en una comedia al estilo Marvel. Ya lo vimos con el Escuadrón Suicida, arruinó la esencia del equipo y los convirtió en una copia barata de los Guardianes, envolviéndolos en sentimientos de compañerismo meloso y romanticismo. Y sobre todo de chistes, sin tomar en cuenta que arruinó a un grandísimo villano. Así que yo pensaba, ¿estamos ante una copia mal hecha de Marvel? ¿O Gunn podría trabajar diferente ahora como encargado de este universo y despegarse de la fórmula invisiblemente repetitiva que plasma en sus producciones? Y digo pensaba porque me encontraba muy expectante en no saber qué esperar, hasta que finalmente se revelaron algunos de los detalles que vienen conforme a este universo. Y ahora me parece que no tiene ninguna base de cuál partir. Toda esta esperanza que tenía ligeramente porque salvar a este universo se fue al caño luego de ver que está por cometer los mismos errores que cometieron desde el inicio, principalmente por culpa de Snyder. ¿Y cuáles son estos errores? Pues hacer proyectos de personajes super random sin ni siquiera buscar la unificación del universo. Es decir, una fórmula tan simple como lo fue la fase 1 de Marvel, que aunque no perfecta, su éxito fue derivación de su sencillez, películas individuales de cada héroe que conformaría a futuro el equipo de los Vengadores. Ahora, ¿qué es lo que piensa hacer con esto? Es como querer un platillo mar y tierra con solamente ingredientes veganos. Es decir, ¿para dónde vamos con esto? ¿Qué es lo que busca unificar si cada uno de los personajes e historias a desarrollar en estos proyectos están en direcciones opuestas y no porque no se puedan unir? Pero entonces, ¿cuál es en sí la fórmula que ahora James Gunn busca elaborar? Lo digo, es el mismo error que se cometió en su momento. Se desarrollaron proyectos que nada tenían que ver unos con otros, mezclando temáticas que nunca se unificaron entre sí, e introduciendo personajes a diestra y siniestra sin pensar en que se estaba saturando el universo de estos, aún y sin darles una historia de origen por lo menos a algunos de ellos. Esto es lo que deja entrever James Gunn, que no hay una línea consecutiva, sino proyectos al azar. Por ejemplo, The Brave and the Bold. ¿Neta se piensa integrar a Damian Wayne? ¿Neta? Otra vez nos estamos saltando las historias de los personajes hasta llegar a su etapa experimentada solo por los caprichos de alguien que quiere escribir una historia en específico. Estos universos se deben de escribir de forma paulatina, tal y como lo hizo Marvel de buena forma en su momento, para ahora sí, después, dar espacio a las nuevas generaciones. Otra vez están queriendo correr antes de caminar.
Lo peor de todo es que ya empezamos con el pie izquierdo porque siguen aferrados a darnos a tole con el dedo. Todavía ni se reinicia y ya están tratando a los fans como tontos. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan de todo lo que me he quejado de Spider-Man en Marvel? La infinidad de veces que nos lanzaron un anzuelo de falsedades solo para seguir viendo sus películas de porquería, diciéndonos que integrarían el multiverso en la película 2 y fue falso, diciéndonos que sería el final de la fase 3, aún y estrenándose después de Endgame, pero que bien pudo haber terminado en esta y que en realidad la película de Spider-Man no atribuyó nada como para que fuera el final de la saga del infinito. Pues así, con mentiras nos llevaron a ver sus películas mal hechas. Lo mismo estarán haciendo acá. ¿Pero por qué digo esto? Pues porque dicen que la película de The Flash servirá como el reinicio para las pelis de James Gunn. Y aquí tenemos de dos. Uno, o efectivamente es mentira y solamente es una trampa para que vayamos a ver una película que tiene que generar ganancias porque ya estaba terminada y la tenían que estrenar sí o sí, que no está tan descabellada esta teoría tomando en cuenta que ni siquiera los cargos de vandalismo que tenía este actor detuvieron su estreno. O dos, no es una mentira y sí será un reinicio, pero esto sería lo peor que pudieran hacer, porque como lo dije en un principio, la finalidad de reiniciar todo es ahora sí hacerlo bien, y al no despegarse de esta historia por el afán de aferrarse a algunas historias o personajes, terminaríamos con una capirotada aún peor. Pero bueno, la verdad es que si ya no tenemos a Cavill como Superman, que hagan lo que quieran. Amo DC Comics, pero me quedo con las películas del Elseworlds, que por cierto seguirán existiendo a la par de este universo macuche, y que estos proyectos independientes son lo único que vale la pena en el cine de superhéroes, podría decir que actualmente. Ahora sí, ha llegado el momento de la morfosis, pero para esto tendrás que esperar a la segunda parte de este video de mi regreso al canal. Pero será de forma definitiva. Eso solamente lo decides tú a través de tus likes. Déjame un comentario a todo lo expuesto en este video. Yo soy YeraCCE, nos vemos en el próximo video.